Hola, saludos amigos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede escuchar en las principales plataformas de audio podcasting, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. También puede ver su versión en vídeo tanto en Facebook, en la página de Profesor Ángel Rosa, como en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa también. Bueno, no puede ser otro el tema de esta edición que el de la violencia de género, la violencia machista en Puerto Rico, a la luz de los sucesos que han provocado el asesinato notorio de una mujer a manos de quien se presume en ese momento tenía una relación de pareja y quien ha sido ya acusado por un gran jurado federal, el boxeador Félix Verdejo, de haber sido el perpetrador del crimen de Keishla Rodríguez Ortiz. Aunque Verdejo todavía no ha sido hallado culpable y presumimos obviamente que se defenderá, el hecho de que esté involucrado su nombre en este caso le ha dado una notoriedad extraordinaria porque Keishla, además de haber sido asesinada, estaba también embarazada y su cuerpo fue encontrado el día 1 de mayo flotando en la laguna San José, como resultado de una confidencia de la policía que recibió la policía de Puerto Rico. Y se han revelado además detalles espeluznantes, no solamente de su secuestro, sino también de cómo se le inyectó una sustancia para dormirla y encima de eso, pues su cuerpo fue baleado una vez ya arrojado a la laguna por las personas que perpetraron este crimen. Y además, anterior a eso, había ocurrido el crimen también y se había encontrado el cadáver de una mujer de nombre Andrea Ruiz Costas, asesinada por la persona con la que sostenía una relación y que le acosaba, le maltrataba a base de ese acoso y de controlar su vida, y finalmente fue asesinada, su cadáver encontrado calcinado a las orillas de una carretera en el municipio de Calley. Pero sobre ambos casos está obviamente flotando el tema que es como elefante en la sala del grave problema de violencia que existe contra las mujeres en Puerto Rico, que es un problema ancestral producto de la cultura y de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que es además el resultado de muchos años de una cultura centrada en la figura del hombre con usos machistas que ciertamente aún en el siglo XXI someten a las mujeres a una serie de maltratos que son inaceptables y que deben ser erradicados de cualquier sociedad. Sobre el caso de Keishla Rodríguez Ortiz, pues obviamente vivimos todos en vivo a través de la televisión el drama de su desaparición, de su familia narrar las circunstancias en las que pensaban que esa desaparición había ocurrido y luego de encontrarse su cadáver, toda la noche en la que estuvo especulándose sobre el momento en el que aparecería o no Félix Verdejo, la incautación de un vehículo propiedad del boxeador y por tratarse además de una figura tan notoria como un boxeador en Puerto Rico. Yo sobre ese tema tengo que decir que el jueves en la tarde un gran jurado federal, porque los federales se han hecho cargo de la acusación luego de que la investigación fuera llevada a cabo por las autoridades en Puerto Rico y por el Departamento de Justicia y la Policía, ellos son los que han terminado sometiendo los cargos criminales y el jueves un gran jurado federal no solamente instruyó los cargos e hizo las acusaciones, sino que también reveló el nombre misterioso de la persona que había estado colaborando con las autoridades y que finalmente también ha sido acusado Luis Antonio Tony Cádiz Martínez por el delito de carjacking y secuestro que desembocó en el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz. Verdejo fue acusado mediante una denuncia radicada anteriormente desde el domingo por un fiscal federal y enfrenta cargos por carjacking, por el secuestro que desembocó en la muerte de Keishla y además por haber matado a un niño no nacido y el uso de un arma de fuego, por lo que se presume que fue Verdejo la persona que disparó al cuerpo de Keishla una vez había ya sido arrojado
a la laguna. El detalle de las acusaciones es espeluznante, revela que hubo premeditación, que Verdejo hizo intentos de contratar gente para llevar a cabo este crimen y que además ha llamado también la atención porque en la jurisdicción federal varios de los delitos por los que Verdejo ha sido acusado pueden conllevar la pena de muerte o la pena capital, que aunque en la jurisdicción de Puerto Rico está prohibida desde el origen, desde la propia Constitución, es un derecho, es una disposición de la Carta de Derechos que prohíbe que a nadie se le castigue con la pena capital. En la jurisdicción federal, que vive paralelamente o convive paralelamente con la jurisdicción de Puerto Rico, sí existe la posibilidad de enjuiciar a personas por delitos con pena de muerte. Y aunque nunca ha sido utilizado, lo más cercano que se ha estado es en aquella masacre de la Tómbola y las acusaciones que ocurrieron alrededor de aquel crimen, pues es una discusión en la que hay grandes divisiones. Gente que piensa que la pena de muerte es un disuasivo para este tipo de crimen, para que no se cometan, y gente que piensa, como pienso yo, que si una persona es capaz de cometer un crimen tan atroz como el que se describe en el caso de Keishla Rodríguez Ortiz, y de actuar tan torpemente como actuaron los asesinos de Keishla, a plena luz del día, disponiendo del cadáver en el puente Teodoro Moscoso, que es una vía altamente concurrida y transitada, pues una persona realmente no está calculando si le van a aplicar la pena de muerte o no, y tiene un grado tal de enajenación que piensa que es impune. Por lo tanto, yo no creo que pensar en la pena de muerte vaya o no a cambiar la mentalidad de estos criminales. Lo que es sí discutible no es el asunto de la pena de muerte, que espero que no le apliquen aquí, sino el asunto de cómo se puede trabajar en Puerto Rico para evitar que se sigan levantando en medio de la ignorancia y de la marginalidad y de la marginación social, mentalidades que piensan, como piensan muchos hombres en Puerto Rico, que la vida de las mujeres les pertenece y que el simple hecho de involucrarse sentimentalmente con una mujer le da potestad y propiedad sobre la vida de esa mujer. Y por lo tanto, llegamos una semana en la que este crimen y otros han revelado la regularidad con la que desgraciadamente en Puerto Rico se llevan a cabo crímenes violentos contra las mujeres. Por el otro lado está el crimen de Andrea Rodríguez Ruiz. No es Rodríguez Ruiz, es Andrea Ruiz Costas, que llevó a la discusión sobre el funcionamiento del sistema de tribunales en Puerto Rico, porque a diferencia del caso de Keishla, Andrea Ruiz había acudido ante el tribunal y había allí solicitado una orden de protección contra su agresor, que finalmente terminó matándola y que confesó además el crimen. Y en 2 ocasiones, no en una, 2 jueces del Tribunal de Caguas le negaron a Andrea la orden de protección. También el jueves habló el policía que acompañó a Andrea Ruiz Costas ante el tribunal la noche en la que solicitó la orden de protección. Y ese policía contó cómo esta joven de 27 años intentó no solamente que se le protegiera, sino que dio una versión detallada y ampliamente evidente sobre el acoso del que estaba siendo víctima. Sin embargo, el policía que atendió la querella dijo que la joven, que contaba en un audio luego a una amiga, un audio de WhatsApp, su decepción con el sistema, fue víctima de una actitud hostil por parte de la jueza que atendió esa vista esa noche. Y voy a citar una de las declaraciones de este policía porque me parece que es una alarma que suena sobre el sistema de justicia en Puerto Rico. Dice este oficial: una vez inicia todo, fue de una manera medio hostil, ya que la jueza, como tiene un carácter tan fuerte, me reclamó por qué había tardado tanto ese proceso,
que por qué en estas horas de la noche le traíamos ante su consideración este pliego acusatorio. Y esas declaraciones coinciden con los audios en los que Andrea decidía que la jueza usaba una palabra bastante soez, que empieza con enca, ¿verdad? Y termina con acento en la A. Y ciertamente Andrea decía, mira, que sea lo que Dios quiera, yo realmente ya no encuentro qué más hacer. Y prácticamente la narración y lo que luego ha ido surgiendo de ese proceso lleva a uno a concluir que el sistema obligó a Andrea a rendir sus derechos y a rendir la obligación que tenía el Estado de proteger su vida. Las órdenes de protección no son procesos criminales, no requieren intervención de fiscales, no requieren que haya la otra parte, son órdenes que se llaman en el mundo de lo legal ex parte, que se expidan aunque no se haya escuchado a las dos partes precisamente para proteger, porque se trata de actuar profilácticamente antes de que pueda ocurrir un crimen. Y en este caso, en el que se habla de la intervención de la juez Ingrid Alvarado Rodríguez, todo parece indicar que el sistema y esta juez en particular no tuvieron la sensibilidad necesaria para emitir esta orden de protección que pudo haber contribuido a evitar este crimen tan atroz. Alrededor de esto se han levantado voces en todo el país de abogados de defensa, de miembros de la judicatura, hablando a título de gremio, en términos de si debe ser o no un juez sancionado por actitud hostil o por actitud insensible en la que no se lleva a cabo el trabajo para el que existe el tribunal. Todo esto porque la misma jueza presidenta del Tribunal Supremo, como jefa de la rama judicial, anunció en el fin de semana acciones drásticas, de lo más drástico que puede hacer el sistema de tribunales con jueces, que fue remover estas dos juezas que vieron el caso de Andrea Ruiz Costas de la Sala de Violencia Doméstica y de Género de Caguas, y además ordenar una investigación sobre qué fue lo que ocurrió en ese proceso y crear una comisión para evaluar los procesos a través de los cuales se atienden este tipo de querellas en los tribunales. Y se ha generado toda una discusión sobre si esto incide en la independencia judicial, si es un intento del sistema de tribunales de intervenir en el criterio de los jueces cuando aquilatan prueba y pasan juicio y deciden hacer una cosa o la otra. Y yo creo que sobre esto debiésemos plantearnos lo que la jueza retirada del Tribunal Supremo de Puerto Rico llamó esta semana en una columna y luego en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en mi programa de radio, el deber judicial. Es decir, los tribunales, amigas y amigos, son instituciones públicas. No son infalibles ni están fuera del alcance del escrutinio público como instituciones públicas que son. Y además, la muy necesaria independencia de la que deben gozar los jueces para no ser influidos políticamente, económicamente, socialmente, al momento de ejercer su función, no se puede utilizar como excusa y subterfugio. Me parece a mí que con el intento, el intento de confundir a la opinión pública para tratar de alguna manera de pensar que los jueces están por encima del descargue de sus funciones. Es decir, un juez o una jueza, igual que no hay derechos sin limitaciones, usted no puede ejercer el derecho de libre expresión ilimitadamente cuando causa daño con su libre expresión a otras partes y al disfrute de otros derechos. E igualmente con todas las libertades civiles hay limitaciones puestas por las mismas cortes. La independencia judicial no puede ser utilizada como excusa para que un tribunal no haga lo que tiene que hacer o para que un juez que no ha hecho lo que tiene que hacer sea sancionado por el sistema de tribunales. Y el peor de todo el resultado de esta discusión fue la decisión en la noche del miércoles del Tribunal Supremo de Puerto Rico 5-3 de sostener una orden de mordaza
emitida por el juez administrador de la región de Caguas para que no se pueda conocer públicamente el resultado o el contenido de la vista en la que se le denegó a Andrea Ruiz Costas la orden de protección. Ese juez, sin que nadie lo pidiera, ordenó esa mordaza. Las organizaciones de prensa como el Overseas Press Club, como el canal de televisión Telemundo y otros acudieron al tribunal para pedir que en el interés público y el de la justicia se conociese este audio. Sobre todo luego de que se conoció el intercambio que por audio de WhatsApp tuvo Andrea con una amiga para explicarle cómo se sentía defraudada y decepcionada y desmoralizada, cómo tiró la toalla y eventualmente tirar la toalla le costó la vida. Para que el tribunal reconociera el interés público y aún así el Tribunal Supremo, en una división que yo quiero compartir con ustedes en detalle, 5-3, en un tribunal que tiene 9 miembros pero que tiene una vacante desde el retiro de la jueza Anabel Rodríguez, se dividió prácticamente por partido político para proteger ese audio de esa vista y proteger no sé a quién, porque no es a la justicia que están protegiendo. Los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Mildred Pavón Charneco, Eric Koltov, Edgardo Rivera García y Roberto Filiberti Cintrón, todos nombrados por Luis Fortuño al tribunal, votaron en contra de que se divulgue el audio, mientras que la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, que ya tomó las otras medidas que les expliqué, y el juez asociado Ángel Colón Pérez, nombrado por el exgobernador Alejandro García Padilla, junto con el juez Luis Estrella Martínez, que de ese grupo de los jueces PNP ha sido siempre el más moderado y el menos atrincherado en las posiciones partidistas, votaron para que se revelara el contenido de ese audio. La jueza presidenta tiene poderes como jefa de la rama judicial, pero el pleno del tribunal tiene también unas potestades y en este caso lo han utilizado para, de una manera inexplicada, porque tampoco se da a conocer el detalle de la discusión que hubo en el seno del tribunal, se proteja el silencio. Y el silencio en este caso es cómplice no solamente de la realidad que sufrió y que causó la muerte de Andrea Ruiz Costas, es cómplice también de tantas otras mujeres que acuden por su propia iniciativa al tribunal o a los tribunales a pedir protección ante casos de violencia, de maltrato y de acoso, y reciben la insensibilidad que aparentemente recibió Andrea del tribunal y de estas juezas. Ese silencio y esa complicidad del Tribunal Supremo es complicidad con la violencia. Ese silencio y esa complicidad mancha de sangre a la judicatura en casos como los de Andrea Ruiz Costas y no tiene justificación de clase alguna. Es una posición prácticamente hasta de constituir a la clase togada como una clase protegida por encima de los estados de derecho, casi al nivel del engreimiento, lo que aquí se ha estado definiendo y no tiene justificación. No hay realmente ningún interés de los abogados en defender a sus clientes que justifique este silencio y esta complicidad. No hay ningún interés en defender a los jueces ni a su posición en defender este silencio y esta complicidad. Y sobre todo, se le hace daño al sistema de justicia porque se mina su credibilidad. Aún no conociendo lo que ocurrió allí, aún no sancionando a quienes hayan actuado indebidamente, aún así, esto abona a la falta de confianza en una institución que es de lo último que le queda al pueblo de Puerto Rico para hacer valer la justicia. La independencia judicial es importante, sobre todo en Puerto Rico, porque a principios del siglo XX los jueces utilizaban sus posiciones de privilegio y se hacían cómplices del delito. No están muy lejos los tiempos en que los jueces eran cómplices de la industria prohibida del alcohol y cómplices de la industria prohibida de la bolita. Y no están muy lejos los tiempos en que los jueces eran cómplices de los intereses hacendados para despojar de tierras a campesinos en Puerto Rico y dejarlos desposeídos de lo único que tenían, que era la tierra. Eso lo vino a cambiar el sistema moderno de justicia y la independencia judicial.
Pero el invocar la independencia judicial en este caso para proteger con silencio a un sistema que evidentemente falló, va en contra de esa honrosa historia de la independencia judicial y de la calidad de los jueces y de las juezas en Puerto Rico. Y yo creo que esto es una discusión que debe tenerse paralelamente con la del gran problema de la violencia contra las mujeres. Y creo además que debe plantearse con esto un problema mayor, que es el del acceso a la justicia y el de la calidad de la justicia que se imparte en Puerto Rico. No solamente contra las mujeres acosadas, sino en términos generales. Esto revela que hay cosas profundamente malas allí. Y lo que peor es que un sistema completo reaccione ante el llamado de su jefa, ante el llamado de una jefa de una rama de gobierno, como la jueza presidenta del Tribunal Supremo, un sistema completo de jueces, de abogados defensores y de inclusive portavoces en los medios que utilizan muchas veces los medios de comunicación a título de supuestos analistas para conseguir negocios como abogados, para simplemente que no se pueda descorrer el velo de lo que está mal. Yo creo que esto no aguanta mucha luz. Creo que en este término es una semana en la que no se le puede echar culpas al gobernador, que ha actuado correctamente, primero ordenando que se declare un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, pidiendo los recursos para eso, y tercero, además, admitiendo que el sistema falló en el caso de Andrea Ruiz Costas. Claro, ahora tiene que pasarse a la acción, no solamente decirlo, sino tomar las medidas. Pero que un sistema judicial se esté protegiendo de su propia jefa para proteger lo que es realmente inexplicable, tiene que levantar bandera y llamarnos a la alarma a todos en Puerto Rico. Porque al fin y a la postre estamos todos a la merced de ese propio sistema. Y muchas veces muchos de los que como yo nos dedicamos a hacer opinión pública, ni siquiera nos atrevemos a hablar porque pensamos que puede haber represalias cuando necesitemos ese sistema de justicia. Y yo esperaría pensar que no. Pero no se puede quedar solamente en la discusión morbosa y mediática del crimen de estas dos mujeres. Hay que pensar en los crímenes de mujeres que están por ocurrir y de las mujeres que desgraciadamente están por morir a manos de sus abusadores en Puerto Rico, porque hay un sistema que no funciona adecuadamente y que no hace su trabajo. Esa es la reflexión que quería traerles a ustedes en esta semana. Les agradezco como siempre que se suscriban al podcast tanto en audio como en vídeo y que me presten su atención. Y bueno, pues ya regresaremos en la próxima semana.